tu nombre sea dada la gloria. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por estas alabanzas dedicadas a ti. Estas alabanzas que expresan que tú eres el Dios y no hay otro, el digno de toda honra y toda gloria. Y que nosotros debemos de dártela, Señor, pues para eso nos creaste, para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra que vamos a compartir este momento. Y aprovecho, Padre, para rogarte por este niño, por el niño más mendicuti, que lo bendigas a sus 3 años, que tu gracia, tu misericordia sea con él por medio de sus abuelos y por medio de sus padres. Te damos gracias, Señor, también por el cumpleaños de nuestra hermana Laura. Bendícela, ayúdala en sus hijos, en su trabajo y en el resto de las áreas de su vida. En el nombre de Jesús te pedimos esta cosa y te damos gracias. Amén. Siéntese, amado hermano. Dios nos bendiga a todos. Que Dios nos dé un corazón sumiso para escuchar su palabra esta mañana es bien importante. Hace meses yo he venido compartiendo con ustedes de que el propósito eterno de Dios es que el hombre sea santo, vive en santidad y transfiera a sus siguientes generaciones esa santidad. Dios mandó a su Hijo a salvar al hombre, a restaurar al hombre de la condición del pecado que el hombre ha heredado desde que Adán y Eva pecaron. Y esa restauración, esa salvación, significa que el hombre es restaurado a la condición, posición, derechos, privilegio, relación como representante de Dios en esta tierra. Para eso es que nació Jesucristo, murió Jesucristo, resucitó Jesucristo, pero también ascendió a los cielos. Para eso exactamente. Todos nosotros, hermanos, podemos experimentar eso. No en su totalidad, pero de manera prolongada, mientras nosotros podamos tener confianza en la palabra de Dios, podremos experimentar que nuestra condición, posición, privilegio, derechos y relación espiritual con Dios es una realidad. Pero eso no se experimenta en una sola opción. Cuando nosotros creemos la palabra y recibimos a Jesús como el Señor de nuestras vidas y nos rendimos a Él, nos entregamos a Él, comenzamos a experimentar los primeros pasos de lo que es esta restauración espiritual. Pero generalmente nos quedamos allí. Nos quedamos allí por falta de conocimiento, por falta de interés y comprensión espiritual de la grandeza que Dios nos da. Y la desgracia es esta, hermanos. El hombre desde que nace con una autoconfianza. Nace confiando en él mismo. Esa es la cultura globalizada. Eso es en todos los países del mundo y en todas las culturas. La autoconfianza humana. Y es en esa cultura que el evangelio de Jesucristo penetra, porque el hombre no puede llegar a alcanzar ser lo que Dios desea, el propósito de Dios, si el hombre no vive día a día en la confianza de lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice, el justo vivirá por la fe en la palabra de Dios, no en sí mismo. Descartemos toda religión, porque Cristo no vino a establecer una religión, vino a establecer una relación. Una relación. Y el hombre ha establecido en su autoconfianza parámetros, reglas, religiones
para establecer, según él, una relación con Dios conforme él quiere. Esta es la batalla de todos los tiempos. Mire usted, capítulo 5 de Isaías, por favor. Lo leímos esta mañana. Isaías 5. Vamos a leer del verso 1 al 7, vamos a estar viendo aquí. Dice aquí, se describe aquí a Israel como una viña que estaba en una ladera fértil. Dios le había plantado vides escogidas, le había hecho un lagar y esperaba a Dios que dice según el verso 2, uvas, y dio uvas silvestres. Y Dios dice en el verso 4, ¿qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, dio uvas silvestres? Y mire los resultados, lo que él va a hacer con la viña. Dice que le va a quitar su vallado, será consumida, será pisoteada. La viña quedará desierta. Ya no habrá lluvia sobre de ella. Y termina diciendo, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba justicia. Y he aquí que lo que hay es vileza, lo que hay es clamor ante la injusticia. Aquí habla Dios, si usted lo analiza, la autoconfianza de Israel. Israel se creyó la mejor de las viñas. Israel no quiso seguir en la confianza de la palabra de Dios. Israel quiso vivir como él quiso, como tenía las mejores ideas. Y le voy a presentar algunos textos que le revelan esta verdad. Israel dejó de ser una viña porque dejó de confiar en la palabra de Dios y tenía confianza en sí misma, la autoconfianza humana. Y mire lo que dice el verso 12 y 13. Dice, verso 12, en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flauta y vino, y no miran que la obra de Jehová, y dice, ni consideran, o sea, no toman en cuenta la obra de sus manos, las manos de Jehová. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Nótelo usted, no consideraban, la obra de Dios. No tomaban en cuenta la palabra de Dios. Cuando el hombre no toma en cuenta la palabra de Dios, es porque está confiando en sí mismo. Y esta confianza en sí mismo le hace establecer sus propios juicios, sus propias ideas, sus propios conceptos. Y mire usted lo que Israel había hecho. Verso 20. Dice así la palabra de Dios. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Haga un análisis usted de nuestra sociedad. Haga un análisis de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Haga un análisis usted sincero, cierto, y se va a dar cuenta de esta situación. Esto es lo que nosotros estamos viviendo. Y el hombre ha sacado a Dios de su vida y de su entorno, de su quehacer, de tal manera que el hombre ahora está haciendo lo mismo que hizo Israel. Vea el verso 21. Hay de los sabios en su propia opinión. Hay de los que son prudentes delante de qué?
de sí mismos. ¿Cuál es el concepto que se pregona? ¿Cuál es la idea que se establece en la radio, en la televisión, en todas las culturas? Que el hombre dentro de sí es Dios en sí mismo. Él todo lo puede, no hay límite para él. ¿Ya? Eso es lo que se pregona en nuestra cultura. O sea, cuando Dios creó al hombre, a Adán y Eva, le dijo al hombre: tú serás mi gobernante, vas a representarme en esta tierra y se va a hacer lo que tú digas, ¿ya? Pero vas a estar bajo mi control, no vas a comer de todo menos de este árbol. Había una sujeción, había un límite. El hombre vivía una vida teocéntrica. El centro de su vida era Dios. El centro de su vida era vivir la palabra de Dios. Pero el hombre fue engañado por el diablo. El diablo, que allá en la eternidad había dicho: yo haré un trono, subiré a las nubes, estaré al lado de Dios, seré como Dios, por el cual fue echado de los cielos. El diablo viene a la tierra y habla con la mujer, con Eva, y le dice: tú puedes ser Dios. Tú puedes vivir tu vida gobernándola. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú no tienes límites. Sabe Dios que si comes del árbol vas a saber el bien y el mal y vas a ser como Dios. Come del árbol y te darás cuenta que tú vas a llegar a ser como Dios. En otras palabras, tú vas a autogobernarte. Tú vas a ser autosuficiente. No habrán límites para ti. No te pongas límites, puedes comer del árbol. Y la mujer comió del árbol y le dio de comer al hombre. Y desde ese momento la mujer y el hombre dejaron de vivir una vida teocéntrica. O sea, Dios dejó de ser el centro de la vida del hombre. Y el hombre se convirtió en el centro de su propia vida. Y con ese ADN nacemos todos. Observa la educación, observa el deporte, observa las artes, observa las religiones. El centro es el hombre. Tú vas a la escuela y te enseñan yo, tú, él. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia es él, yo y después los demás. Así está en la Biblia. En las artes, ¿a quién exalta? El deporte, ¿a quién exalta? Nadie quiere perder, todos quieren ganar. Yo quiero ser el primero. ¿Quién es el centro de tu vida? Es lo que tendrías que preguntarte tú hoy. ¿Quién es el centro de tu vida? No te preguntes si tú tienes religión o no tienes religión. Para Eva, el centro de su vida fue ella misma, ser como Dios. Eva comió y vino y le dijo a Adán: mira, Adán, yo no muero, tú puedes comer también del fruto. Y Adán comió. Pregúntate, ¿por qué comió Adán? ¿Por qué desobedeció a Dios y obedeció a Eva? ¿Por qué? Porque en el corazón de Adán no estaba Dios, estaba su mujer. Él no quiso perder a Eva y prefirió perder a Dios. Hasta hoy, para muchos hombres, el centro de su corazón, de su yo, es una mujer, sea esposa, sea hija, sea madre. Para los hombres, así es, y para las mujeres también. No es Dios, es un hombre, papá, hermano, esposo, abuelo, hijo. Y muchos de nosotros creemos, hermanos, vivimos vidas agradables a Dios
cuando lo que está sucediendo es que nuestro ego, nuestro yo, revela una idolatría en el cual somos idólatras de nosotros mismos y de aquello que nos da a nosotros ciertos placeres, cierta seguridad, cierta satisfacción, aunque son puros mitos, porque aquí todo se acaba. El único que permanece es Dios y esta palabra. Esa es la realidad. Pero es tan difícil, y tú lo sabes, que podemos estarlo escuchando, pero nosotros seguimos viviendo egocéntricamente. Yo sigo siendo el centro de mi vida, no Dios. La religión es un manto ficticio, es un mito de nuestro propio yo. Yo tengo la religión porque la religión me permite a mí esto. La religión me permite ser yo mismo. Pero Cristo no te permite ser tú mismo. Dios lo que dice es que tienes que morir en la cruz de Calvario como Cristo murió. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga, sígame. Esta es la batalla por todas las edades, en todas las culturas, en todas las formas. ¿Te has dado cuenta tú que es tan difícil esto? Y te lo voy a presentar el próximo domingo, que aun cuando las personas se nos mueren, nosotros las seguimos idolatrando. Ese es el famoso duelo. Hay personas que no sueltan al que murió o a la que murió. Están atados a ellas todavía. La persona ya murió, pero la persona está allí en su pasado. Y la persona, la cultura, la que ha hecho creer que es cristianismo el vivir en una zozobra angustiosa por las personas que ya se fueron. Esa es la cultura. Nuestra cultura nos tiene a nosotros ciegos. Ese es el problema que nosotros tenemos. Pero ¿sabes qué? Esta es la batalla que tenemos que enfrentar tú y yo todos los días, y que te digo, solo nosotros podemos ganarlos, los que seguimos a Cristo Jesús. Vamos, ándate conmigo por favor a 2 Corintios, esto es en el Nuevo Testamento. Ayuda al que está a tu lado si no sabe manejar la Biblia. 2 Corintios, y vamos a leer el capítulo 10. Y vas a ver aquí la batalla que enfrentamos todos los días. Todos los días enfrentamos esta batalla. Bendito sea el Señor. ¿La tienes a mano? Mira lo que dice aquí en el verso 3. Pues aunque andamos en la carne, o sea, estamos en la carne, en este cuerpo, no vivimos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción. Si tienes lapicero o marcador, márcalo, de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nota tú la gran lucha que tú, cáptalo, todos los días enfrentas, todos los días tú lo enfrentas, yo lo enfrento como cristiano. Todas las personas lo enfrentamos. Algunos están atrapados en ellos, no luchan contra ellos. Nosotros sí luchamos contra todas estas cosas. Lo primero que te presenta aquí es la batalla en el verso 4, y te dice que estamos luchando para destruir fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas que tú y yo enfrentamos todos los días? ¿Ya? Esas fortalezas son todos esos asuntos
que tú escuchas del mundo y ves del mundo y recibes del mundo, que están divorciadas realmente del conocimiento y de la palabra de Dios. Esa fortaleza, una de ellas son los argumentos. Dice, derribando argumentos. ¿Qué son estos argumentos? Son los razonamientos egocéntricos. La egolatría del hombre manifestada en conceptos e ideas que se están estableciendo cada día de una manera más abierta. Por ejemplo, hace 30 años, los homosexuales y las lesbianas tenían vergüenza. Hoy las homosexuales y lesbianas no tienen vergüenza. ¿Por qué? Porque el hombre, la ONU, la Organización de los Estados Unidos, la OEA, han decretado que el homosexualismo y el lesbianismo es normal. La Biblia dice que el hombre creó a la mujer, al varón y hembra los creó, cada uno en su género. Pero no, el hombre dice no, hombre con hombre pueden formar un matrimonio y mujer con mujer. Y dentro de las iglesias, dentro de las religiones, ya está estableciendo. En los Estados Unidos, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, ya tienen firmado todos estos acuerdos. La iglesia del Nazareno no ha firmado todavía ese acuerdo, pero muchos de los miembros de las iglesias del Nazareno, nazarenos en los Estados Unidos, y están de acuerdo que los homosexuales y lesbianas sean miembros de la iglesia, son salvos para Cristo. La iglesia de Europa está haciendo esto, pero hay una parte de la iglesia nazareno, religión nazarena de Latinoamérica y el África que dicen no todavía. A mí no me preocupa. Los nazarenos no van a entrar al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de Dios que entran al reino de los cielos. Ese no es problema. Pero lo que te quiero decir es esto: argumentos, fortaleza que el hombre está teniendo. ¿Por qué? El razonamiento egocéntrico. La Biblia dice en el libro de Juan, Jesús dijo estas palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y como les decía, el Papa estaba diciendo que todas las religiones llevan a Dios y que la Iglesia Católica es la madre de las religiones. Y como les decía, que se vaya la madre y todas sus hijas con él, no importa, pero el único camino es Cristo Jesús. No importa lo demás. No vamos a estar perdiendo nuestras energías, hermanos amados. Ya, muchos pastores dicen, no, todas las religiones llevan a Cristo. ¿Y qué es lo que quiere la ONU? ¿Qué es lo que quiere la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que quiere la Iglesia Mundial? Que el gurú sea un mejor gurú siendo parte de la Iglesia Católica. Que el hinduista sea un mejor hinduista siendo parte de la Iglesia Católica. Que los protestantes sean mejores protestantes siendo parte de la Iglesia Católica. Que los mahometanos sean mejores mahometanos siendo parte de la Iglesia Católica, porque ellos son la madre de la Iglesia Católica. Conceptos humanos. Conceptos humanos que ofenden a los católicos, que ofenden a los mahometanos, que ofenden a los religiosos. ¿Por qué? Porque afecta su yo, afecta su ego. Esos son argumentos. Y mira, dice, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estos son pensamientos, propósitos, ideas de autoexaltación del hombre. Y podríamos tardar mucho tiempo aquí, hermanos, solamente dedicándonos realmente a esto. Pero realmente no, eso nosotros lo podemos analizar estudiando seriamente la Biblia. Vuelvo a Génesis. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Efesios dice que el hombre fue creado en santidad para vivir en santidad y transferir esa santidad a otros.
El libro de Romanos, el libro de Corintios dice que que el hombre fue creado y que Cristo vino para salvarlo de su pecado y formar el carácter de Cristo en él. O sea, el cristiano verdadero es cristocéntrico, es teocéntrico. ¿Ya? Y entonces cuando un hombre y una mujer son teocéntricos, los problemas que tienen no son problemas, son oportunidades para que Dios les una. ¿Me entiende? Y llegan a tener el carácter de Cristo. Estaba leyendo un libro de filosofía de un filósofo muy famoso. Y la verdad que leí lo que nunca había leído, nunca había escuchado. La primera declaratoria que se hizo de que el hombre no desciende de Dios, no es creación de Dios. No, la primera declaratoria contraria no es que el hombre desciende del mono. No es esa la primera declaratoria que se hizo. La primera declaratoria que se hizo es que la tierra fue invadida por extraterrestres y que nosotros somos en cierta manera alienígenas. Entonces cuando comenzaron a poblar la tierra, los que comenzaron a poblar la tierra se volvieron tan malos que quienes habían venido a colonizar la tierra dijeron, mejor vámonos, estos están echando a perder la cosa, y se fueron y nos dejaron a nosotros. ¿Entendió el asunto? Óigame, y entonces después para mejorar el asunto dijeron, no, descendemos del piojo. Y dijeron, no le está pareciendo a la gente, no, descendemos del mono. Y entonces el famoso Darwin, que escribió eso. Y la gente no sabe que Darwin, antes de morir, pidió que le trajeran la Biblia y pidió perdón por lo que había escrito, porque reconoció que lo que él escribió del eslabón perdido es una santa tontería, que la única verdad es la de Dios. Descendemos de Dios, somos creación de Dios. Eso es lo que los filósofos nos dicen ahora. Eso es lo que no enseñan en la universidad. La verdad de Dios. Y el hombre sigue confiando en sí mismo. Sigue confiando en sí mismo. Y confiando y confiando y confiando y confiando y confiando. ¿Y sabe qué vale? El hombre está en tanta oscuridad. El hombre está tan está lleno de oscuridad y de maldad. En su egocentrismo se ha vuelto tan ciego que dice el hombre que sus problemas, sus desgracias, sus sufrimientos, aflicciones, tribulaciones, las tiene el diablo. El diablo es culpable de todas las desgracias del hombre. Por eso usted encuentra personas en los templos que dicen, es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo. ¿Y sabe qué? El diablo no tiene nada que hacer. En primer lugar, el diablo está derrotado. El único trabajo del diablo es tentarte a ti y a mí, a ver si somos fieles o no somos fieles a Dios. El problema del hombre no lo entiende. El hombre está sufriendo porque es ególatra, porque está confiando en sí mismo, no está confiando en la palabra de Dios. Te lo dice la historia. Y si no, pues ándate el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis dice que viene un tiempo en que el diablo va a ser encerrado 1000 años. ¿Lo has leído? Va a ser encerrado 1000 años el diablo. Así que tú puedes nacer y morir más de 12 veces y el diablo todavía va a estar encerrado. Pero lee el entorno del mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede según la Biblia cuando el diablo es encerrado? El hombre sigue pecando, el hombre sigue rebelándose, el hombre sigue odiando a Dios, el hombre sigue blasfemando. Así que el diablo, mientras está encarcelado, el hombre siempre hace lo mismo. Entonces no es culpable el hombre, el diablo. El problema del hombre es su yo, es su ego. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz, dijo Jesús, y sígueme.
Amén. Es como que el diablo tuviera la gripe, pues. Y decimos, vamos a aislar al diablo. Y así se va a quitar la gripe. No, sigue la gripe. El problema no es el diablo. No estoy diciendo que es un santo. No estoy diciendo que es una víctima. El problema es que el hombre no se da cuenta de la oscuridad en que está viviendo. Y que necesita el hombre, hermanos amados, sentarse y reflexionar y reconocerse a sí mismo. Te aseguro que si tú lo haces, vas a llorar como nunca has llorado. Te aseguro que si tú reconoces el ego, tu yo, tu egolatría, tu egoísmo, tu homocentrismo, cuando tú ves que tu yo, que debe ser el trono de Dios, el trono de Cristo, es tu propio trono, vas a llorar. Vas a sentir vergüenza. Vas a sentir tristeza. Te va a doler aquí en lo profundo, como nunca te ha dolido. Vas a sentir que tu cuerpo se estremece. Te vas a sentir con sensaciones raras. Tienes que tener mucha calma cuando estés así. Porque cuando tú te des cuenta de tu yo y pongas tu yo en las manos de Dios, te niegues a ti mismo y confieses tu declaratoria, tus pensamientos van a afectar el resto de tu cuerpo. Va a afectar tu circulación, va a afectar tus huesos. Y posiblemente si estás enfermo en ese momento, sin que pidas sanidad, vas a ser sanado. Tu mente va a trabajar de tal manera que puedes hasta marearte. Pero es una crisis en donde tu ego, tu yo está muriendo. Y vas a ser fuerte, vas a agarrar fuerza, vas a agarrar fortaleza. Y vas a poderle decir a tu esposa o a tu esposo o a los que viven en tu hogar: reconozco que he sido altivo, soberbio, orgulloso, ególatra. Reconozco que mis palabras han revelado eso. Y quienes te vean van a abrir sus ojos. Porque cuando tú descubres tu egolatría, cuando tú descubres tu altivez y la reconoces ante otros, haces que otros también vean su egolatría, vean su altivez. Cuando tú reconoces tu necedad ante otros, haces que otros reconozcan también su necedad. Y le das esperanza. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en nuestra oscuridad de nuestro ego creemos que somos los únicos así. Pero la realidad es que todos venimos del mismo tronco, del mismo árbol, de la misma raíz de Adán. Pero en Cristo hay solución para el yo. En Cristo hay solución para darle muerte a eso. Y entonces vas a conocer la felicidad. Entonces vas a conocer que tu seguridad,
que tu paz, que tu confianza, que tu gozo no depende de una cuenta bancaria. No depende de tu título. No depende de una persona. No depende de un trabajo. Depende de Dios, de Cristo Jesús. Por eso es que Pablo, cuando crucificó su yo, él pudo llegar a decir: estoy como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. Como un don nadie, pero como un hijo de Dios. Como muerto, pero aquí vivo para Cristo Jesús. La peor lucha, hermano, el peor enemigo de nosotros mismos es la autoidolatría, la egolatría. Queremos las cosas conforme a nuestro gusto, conforme a nuestras ideas, conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestras ambiciones. Y tenemos que crucificar toda esa cosa para decir, como Cristo, no mi voluntad, sino la de mi Padre que está en los cielos. Y vamos a evitarnos, hermano, esa carga, esa molestia de estar condenando a los demás y juzgando a los demás, porque no daremos cuenta que no tenemos derecho de juzgar ni de condenar a nadie. Porque no tenemos derecho para nada. ¿Qué derecho tenemos, hermanos? Nos las han hecho creer, pero no tenemos ningún derecho. No tenemos ningún derecho. Pero es Dios quien nos da la vida y la oportunidad de ser aquí lo que Él quiere que nosotros seamos. Él tiene un propósito contigo, tiene un propósito conmigo. Y Él quiere alcanzar ese propósito. Y que todo sea para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Amén. Te vas a dar cuenta que si tú eres ególatra, tienes y tienes y tienes y tienes y tienes. Y que eres como el fuego que quema, quema, que quema y quema, como hemos cantado, que quema y quema, que quema y quema y nunca se sacia. El hombre no se sacia. Tengo una revista ahí que habla de 50 personas famosas en el mundo. Artistas, estas mujeres que cantan, hay unas mujeres, a mí se me olvidan los nombres, tenistas, deportistas, boxeadores, cantantes, y ellos dicen: no puedo dejar esto, es como una droga para mí. Cuando comencé, dicen ellos, haciendo resumen, era algo como que yo quería probar la fama. Pero cuando ya tengo la fama, yo estoy en el show y recibo aplausos y recibo halagos y todo. Y cuando termino y me voy al camerino, yo quiero otro show. Necesito otro show. Porque dice, cuando estoy sola o solo en el camerino, me siento vacío, me siento vacía. Necesito más, más, más. Y me acuerdo, me queda un tal McEnroe, un deportista. Él decía, yo ganaba el campeonato, yo quería que comenzara otro campeonato. Porque yo necesitaba más, más halago, más fama, más. Porque sabe que el yo nunca se cansa. El yo quiere ser Dios. Pero el hombre no entiende que la felicidad no está allí,
sino en morir y vivir para Cristo. Esa es la realidad. Ahora, ¿sabes qué? La buena noticia es esto. Tú puedes ganar esa batalla. El yo nunca muere. El yo está pegado como a tu piel. El yo te persigue como la sombra a tu cuerpo. Y tú duermes y el yo está trabajando. Muchos de los sueños que tenemos son expresiones insatisfechas de nuestro yo, de nuestro ego. Son expresiones de nuestros miedos, nuestros temores, nuestras ambiciones, nuestros deseos. El yo, cuando tú despiertas, él ya está sentado a tu lado. Y es el primero que te da la batalla. Despiertas y dices, ay, no me quiero levantar, quiero seguir durmiendo. Yo hoy no quiero esto, yo hoy no quiero aquello. ¿Cierto o no es cierto? Si yo tuviera, si yo alcanzara. El yo, el yo, el yo, el yo, el yo, el yo. Aquí es donde lo precioso de tener la confianza en la palabra de Dios. Mira lo que dice el libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, 12. Amén. Yo quisiera decirte algo. Si tú te sientes golpeado hoy, aludido hoy, no es nada personal. Esto no es nada personal. Yo no sé de tus problemas, no sé nada. Que no te engañe tu ego, que no te engañe tu yo. Decir, no, me estás diciendo a mí, directamente a mí, no, ni soy yo. Estoy predicando la palabra de Dios. Te estoy dando la palabra de Dios. Y si te está lastimando, ¿sabes qué? Me alegra. Porque no soy yo. Y la palabra te va a causar tristeza. Pero si esa tristeza te trae para que tú te arrepientas, te vuelvas a Dios y te niegas a ti mismo y le dejas a Dios lugar en el trono de tu yo, eso va a ser una bendición para ti. Pero no es nada personal, no es nada. No le estoy predicando ni a mi hijo Sabdi, a quien conozco, que conozco su yo, conozco su ego, en parte, ni a mi hija Raquel, ni a mi esposa también, que de repente hablamos o hablo yo, hablo de ella y ahí es el ego, ni tampoco a la hermana Minerva. Hoy decía yo que la hermana Minerva está como policía en ciertas cosas, pero en buena onda, ¿verdad, hermana Minerva? Buena onda. Y el hermano Francisco estaba presente y él sabe que no es nada malo lo que estaba diciendo, ¿verdad? Sí. Ya ella es la policía de él y de nosotros también, ahora, toda la cosa. Pero no es nada referente a usted, mi hermano. Es para todos nosotros, es para mí también. Mire lo que dice la Biblia. Porque la palabra de quién, no de Alberto Juárez ni de la iglesia del Nazareno, es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir que el alma y el espíritu, o sea, tu yo, las coyunturas y los tuétanos espirituales, eso que te une a ti, une tu cuerpo, tu alma y tu mente, y discierne los pensamientos y qué más, discierne las intenciones del corazón. Cuando tú lees la palabra y tú ves que tus pensamientos no son conforme a la palabra de Dios, tú lo que tienes que decir es no estoy bien. Aquí mis pensamientos, es mi yo, este es mi yo. No, yo voy a hacer mi ajuste a la palabra de Dios. Cuando tus intenciones no son conforme a las intenciones de la palabra de Dios, tú tienes que hacer ajustes. No, esto está bien aquí.
Por ejemplo, si alguien te ofende, es injusto, dice o hace algo muy malo que te daña, que te lastima, tú posiblemente, tu idea, alguien te aconseja y te dice, a justicia, véngate, haz esto, a lo otro. No, escúchame, tienes que leer la Biblia. La Biblia dice que si alguien te ofendió, te lastimó, te hirió, perdónalo. Pero es que son demasiadas veces. Estoy seguro que esas veces no llegan a 490. La Biblia dice que debes de perdonar a una persona 70 veces 7 todos los días. Por eso mi esposa está conmigo y yo estoy con ella. Porque ella me ha tenido que perdonar y yo he tenido que perdonarla a ella también. ¿Captas la idea? No es buscarte otra, ese es tu ego. Ah, no, yo me merezco otra. Yo me merezco otro. ¿Quién te dijo eso? Tú, yo. Yo me merezco otra, yo me merezco otro. No, hombre, tú lo que te necesitas es a Cristo Jesús. Eso es. ¿Te has dado cuenta que cuando dos personas están enojadas, se acusan? Es que ella tiene la culpa. Ella, o él. ¿Por qué? Porque la persona está centrada en su yo. Me hizo. Pero cuando tú niegas tu yo y tú piensas en la otra persona, te das cuenta que tú eres parte del problema. Esa es la realidad. Mi esposa y yo, cuando comenzamos el pastorado, pues teníamos un pastorado bastante difícil y a veces había enojos y íbamos a orar juntos. Y yo tenía mucho que quejarme de ella. Y ella tenía mucho también que quejarse de mí ante Dios. Y cuando comenzábamos a orar, estábamos enojados, pero agarrados de la mano. Agarrados de la mano y enojados. Y comenzamos a orar con Dios, a Dios. Hermano, no puedes tardar enojado orando con Dios. O te calmas o te calmas. Esa es la realidad. Y comenzamos a orar los unos por los otros. Mire, dejábamos de orar y nos teníamos que levantar porque nos íbamos a pelear otra vez. Y ya le voy a explicar por qué. Yo llegaba enojado, ella estaba enojada, yo con mi lista y ella con su lista de quejas. Pero cuando orábamos a Dios, Dios iba quitando las cosas. Y por último yo le decía, la verdad de las cosas es que tú no eres culpable. El culpable soy yo que no te comprendo, no te entiendo. Entonces no decía ella, la culpable soy yo. Yo soy la que no te entiende. No, el culpable soy yo. Y no, el culpable soy yo. Mejor parémosle, dejémoslo así, empatado, y entonces sigamos adelante. ¿Entiendo lo que le digo? Ya, esto es terrible. El yo está en todas partes. Es un cáncer. Es un cáncer que te come y come. Es un egocentrismo. Pero la palabra nos lo revela. Tú cuando agarras la palabra y tú comienzas a leer la palabra y tú dices, esta es la palabra, esta es la voluntad de Dios, yo lo hago, tú te vuelves teocéntrico y entonces tu yo sufre. Pero a la vez te haces fuerte, sientes que vives, tienes paz. Cuando tú ves la palabra, lo que dice, y tú sigues con tu yo, te sientes morir y le echas la culpa a todas las demás personas y condenas a las demás personas y te enojas y te molestas con medio mundo. Amados hermanos, cuando nosotros dejamos que nuestro corazón sea el trono de Dios, el trono de Cristo, experimentaremos paz, gozo, fuerza, amor, paciencia, benignidad y una gran esperanza, porque todo viene de Dios, no de lo que está en este mundo. Esto se acabe o no se acabe, cuando Dios reina en nuestro ego,
todo cambia. Y entonces el reino de los cielos habrá llegado a nosotros. Amén. Créelo. No sé quién es la persona más adulta de aquí. Ni sé quién es la persona más tierna que está aquí entre nosotros. Todos tenemos que aprender a dejar de vivir egocéntricamente y vivir teocéntricamente, dejando de hacer nuestra voluntad y haciendo la voluntad de Dios que está en los cielos. La gente allá afuera necesitan eso. Y yo estoy seguro que tú lo necesitas. Pero para poder hacer ese cambio, tienes que humillarte al Señor. Yo lo hago todos los días y me duele. ¿Quieres traerle de ofrenda tu ego al Señor, tu yo? Pónganse de pie y decirle: Dios, reconozco esto. Tú me has hablado hoy, Señor. Por eso no tengo gozo, por eso no tengo paz. Por eso no tengo tranquilidad. ¿Quieres ponerte en pie y darle lugar al Señor en tu vida? Y experimentar que Dios todavía es real. Y invitarlo a Dios a reinar en tu espíritu, a reinar en tu corazón. Y a confiar en su palabra. La Biblia dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Y hermanos amados, tú tienes hijos, tú tienes hijas, hay una generación por delante. Es bueno que lo hagamos. Para eso Dios nos creó, para ser santos, para que vivamos en santidad y podamos transferir esa santidad a otros. Y no lo podemos hacer por medio de nuestro ego. Y usted, mi hermana que está aquí, mi hermano que está en el altar, usted que Dios le ha hablado hoy, su yo, ofrézcaselo. Y al ofrecérselo Dios aquí, entienda que debe de hacerlo todos los días. Todos los días. En las ocasiones que sea desafiado a expresarse ese yo, a hacer su voluntad y no la de Dios. Padre, rogamos que nos perdones por nuestra egolatría, por nuestros egoísmos, por la vivencia de ese yo, aún cuando te hemos conocido y hemos conocido tu palabra. Señor, si te hemos desobedecido y estamos en desobediencia, ayúdanos a reconocer que es un asunto de nuestro ego, de nuestro yo, que queremos hacer nuestra voluntad. Tenemos nuestros propios argumentos, tenemos nuestros propios pensamientos que se han vuelto fortalezas y que nos han cegado. Y no nos permiten, Señor, ser humildes y negarnos a nosotros mismos. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, nuestras rebeliones, nuestras desobediencias. No vienen del diablo, vienen de nuestro corazón, de nuestro espíritu, donde estamos reinando nosotros mismos. La verdad que nos lleva al hastío, ya estamos cansados de esta vida del ego. Por eso venimos esta mañana y nos rendimos a ti. No tenemos nada de qué quejarnos, no tenemos nada que reclamarte, no tenemos nada que demandarte, solamente agradecerte y decirte: ven y reina en nuestro espíritu, ven y reina en nuestra alma. Las cosas no tienen que ser como yo quiero, Padre, ni tienen que ser conforme a mis planes, ni conforme a mis propósitos,
No se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Varón, varona, hijo, hija, necesitas traer al altar de Dios tu yo, tu ego. El problema no es quien vive contigo. El problema es tu ego, es tu yo. El problema no son tus hijos. El problema no es tu esposo, tu esposa. El problema no es tu jefe. El problema no es tu empleado. El problema no es el presidente de la República. El problema no es el gobernador. El problema es nuestro yo. Es nuestro yo. Y recuerda, mi hermano, recuerda, mi hermana, levántese esta mañana con esperanza. Váyase en esperanza y en fuerza. La Biblia dice que el que se humilla ante él será exaltado, y el que se exalta será humillado. Aquel que piensa y que dice que no es así, esa será humillado. Somos la viña del Señor. Somos la iglesia del Señor. Dios quiere que demos uvas y no uvas silvestres. Dios quiere que mostremos el carácter de Cristo, no el carácter de Adán. Dios nos ama, por eso nos tiene aquí. Acércate a tu prójimo. Reconoce tu egoísmo, reconoce tu egolatría, reconoce tu dureza, reconoce tu inflexibilidad, tu incomprensión. Reconoce tu avaricia, tu codicia. Reconoce tu insensibilidad. Seguramente le va a ayudar a las personas. Reconozcamos eso, hermanos. Reconozcamos nuestra vanidad, nuestro vacío. Ese vacío existencialista que no satisface nada en este mundo. Porque nuestro vacío no es material, es espiritual. Dios necesita estar ahí en ese ego. Te ofrecemos nuestro yo, te ofrecemos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Tú nos creaste, tú nos has hecho, Señor, para ti. Tú nos has comprado con la sangre de Cristo. Te amamos, te bendecimos. Te pedimos que nos ayudes a negarnos cada día y vivir para ti. En el nombre bendito de Jesús te pedimos estas cosas. Te damos gracias, te damos honra, te damos gloria y te damos alabanzas en medio de esperanza, porque tu palabra lo dice, que el que se humilla ante ti será enaltecido. Enaltécenos, Señor, enaltécenos. Nos ponemos en tus manos. Esta es tu promesa, este es tu plan, este es tu propósito, y nosotros confiamos en tu palabra sobre todas las cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.